Buenos días, o tardes, o noches, según sea el momento en que los amables videntes y oyentes de esta sesión asíncrona, ¿verdad? Pues estén conectados a ella. El propósito de las reflexiones que voy a compartir con ustedes es más o menos resumir lo que yo he intentado decir en un librito reciente titulado El desafío de la formación intelectual, que se acaba de publicar en una editorial argentina online y además que se puede descargar gratis. Sí, en cualquier buscador de internet se pone el título El desafío de la formación intelectual, o quizá añadiendo mi nombre, José María Barrio, y aparecerá. Bien, en primer lugar, digamos, aunque solo sea por aquello de la captatio benevolencia de los expertos en retórica, pues alguna reflexión sobre el interés que puede tener este librito para nosotros, que somos profesores de materias humanísticas, y naturalmente también para los estudiantes que atendemos, pero en la línea en que podemos también incidir en nuestra tarea docente para ilusionar a nuestros estudiantes con el trabajo que hacemos y que les proponemos a ellos que hagan, al menos en las materias de las que nos solemos ocupar. Me parece que todos nosotros somos bastante conscientes y sensibles al valor de la teoría, que es uno de los grandes inventos del mundo griego y sobre todo pues, del mundo ateniense del período clásico. Estoy refiriéndome a los siglos cuarto, tercero antes de Cristo, los momentos que vivió apenas siglo y medio de la eclosión del mundo clásico en Atenas. Es de tal riqueza que yo creo que Europa ha vivido y sigue viviendo en lo más interesante culturalmente que tiene, en muy buena medida de aquella herencia griega y muy particularmente de este invento que en el fondo es transversal a toda esa herencia y que se debe muy particularmente a Aristóteles, que es la teoría. No puedo negarles a ustedes que soy un teórico. Esto, aunque pueda sonar muy mal hoy en día, pero... Y lo digo con el mayor de los entusiasmos porque creo que es algo valiosísimo. Teoría es una palabra griega, como saben muy bien, que es la sustantivación de un verbo, theorein, cuya traducción más cercana al castellano podría ser mirar despacio, mirar atentamente, concentrar la atención en una mirada cuidadosa, esmerada, estudiosa, despaciosa. Lo que más o menos se ha traducido al latín con el verbo contemplare y con el sustantivo contemplatio, contemplación, contemplar. Esto es equivalente a teorizar. Bueno, pues el gran invento, uno de ellos, pero uno de los grandes inventos de Aristóteles, del que, insisto, Europa
Y yo creo que todo el mundo occidental sigue viviendo culturalmente, por lo menos en lo más interesante que tiene la cultura occidental, es que esa es una actividad que es valiosa por sí misma. Con independencia, al menos relativa independencia, de otros valores, otras utilidades, otros, digamos, rendimientos extrateóricos que pueda tener una teoría que está bien hecha, es decir, una mirada que nos da a conocer la realidad en su verdad, en lo que realmente o verdaderamente las cosas son. Eso puede evidentemente tener también virtualidades metateóricas. Y de hecho, pues, la mayor parte de los discursos académicos, científicos que se llevan a cabo también en la universidad, pues son discursos prácticos o técnicos que tienen, digamos, una base teórica. Indudablemente, la teoría puede servir para otras cosas que no son solamente conocer. Pero el gran invento, repito, de Aristóteles es que ningún eventual rendimiento extrateórico que una teoría bien hecha pueda tener la hace más valiosa como teoría. Porque si realmente está bien hecha, es decir, si nos da a conocer las cosas tal como son, eso ya tiene un valor de suyo extraordinario. Es algo que nos humaniza, que realiza nuestra humanidad en las mejores de sus posibilidades. Creo que, bueno, y yo lo señalo también en parte, bueno, en este libro y en otros escritos anteriores, especialmente en uno, el libro inmediatamente anterior que escribí, que se titula Europa en reinicio, que está también publicado en Line, en la misma editorial, pues me detengo también un poco en esto. Yo creo que en un aspecto que está muy en el origen de la crisis cultural por la que está pasando Europa. Es una crisis que indudablemente se ha gestado, se viene gestando ya desde hace mucho tiempo, pero que ahora mismo está en plena oclusión, digamos. A día de hoy es un momento realmente difícil para la cultura europea, fundamentalmente porque está en crisis el valor de la teoría y el valor de referencia fundamental de toda teoría, es decir, lo que constituye una teoría como valiosa, que es el valor de la verdad. Hoy en día, en los circuitos de la difusión cultural en Europa, es prácticamente obligatorio, ¿verdad? Pues mostrar un desapego casi absoluto, ¿verdad? Pues respecto de la verdad, e incluso una especie de molestia estética solamente al oír la palabra, ¿no? Esto de la verdad parece que no es una cosa tan buena para muchos intelectuales en Europa. Intelectuales o paraintelectuales, ¿no? La verdad es la gran excusa que han tenido los violentos a lo largo de la historia para hacer el bárbaro, ¿no? Pues esto es un mantra que se repite casi ritualmente en casi todos los medios de difusión cultural europeos, sobre todo los que tienen más impacto masivo, ¿no? Y esto es culturalmente suicida, porque desde luego no hay cultura que no se haya desarrollado, por lo menos en los aspectos verdaderamente positivos, es decir, no contraculturales, sino auténticamente culturales, es decir, que dan aliento, cultivo, auge, crecimiento a lo más humano del ser humano. Bueno, pues no hay ninguna cultura en la cual los aspectos, digamos,
más alentadores del crecimiento humano no hayan sido posibles gracias al trabajo y al pensamiento de personas que en último término estaban convencidas de algo. Y en el caso de la cultura europea, que tiene obviamente entre sus orígenes o pilares fundamentales, por supuesto, el cristianismo y por supuesto el mundo griego, además, como se dice tópicamente y con mucha razón, pues del derecho romano, ¿no? Son como las tres bases o pilares fundamentales de la cultura occidental, ¿no? Bueno, pues en último término, y además el judeocristianismo, el cristianismo tal como lo conocemos los cristianos, pues engancha extraordinariamente bien con ese invento griego de la teoría. Bueno, pues gracias a que personas que han aprendido bien este legado, que han recibido esta herencia tanto de Atenas como de Roma y Jerusalén, por mencionar las tres referencias, digamos, urbanas, tópicas, ¿no? Pues de la cultura occidental. En el fondo son personas que han visto en la teoría, es decir, en esa mirada atenta, detenida, despaciosa, una realidad que tiene mucho que enseñarnos, también una forma de honrar a Dios, una forma de rendir homenaje a un Dios creador de esa realidad, que en el fondo ha dejado, aunque ciertamente a veces oculta, pero en toda realidad la huella, el rastro, el vestigio de su dedo creador, digitus Dei. Y justamente en esa forma atenta de mirar, de contemplar, de conocer y reconocer, ambas cosas están en cierto modo implicadas en el concepto de la contemplación o de la teoría, pues justamente esa, esa convicción ha puesto en los ojos de esas personas, por decirlo así, una lupa de más aumentos que les ha llevado a profundizar, que les ha dado, digamos, una mirada de una penetración a veces realmente gigantesca en lo científico, en lo filosófico, también en la forma pues de organizar la convivencia humana en instituciones sociopolíticas que son generalmente o intentan ser respetuosas con la realidad, por supuesto con la realidad humana, pero en general con la realidad. Y eso es la actitud teórica que nos enseñaron Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ya digo, de otra forma, pero evidentemente enganchando también estupendamente bien con esa herencia griega, el Papa Emérito Benedicto XVI lo ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, pues el cristianismo. Una de las cosas que ha dicho Benedicto, Joseph Ratzinger, pues con más convicción sobre estos temas, es que él considera providencial que la primera misión cristiana, el primer anuncio del Evangelio cristiano, la buena nueva, tuviera lugar precisamente en un contexto cultural como el helenismo, un contexto cultural, digamos, intelectualmente muy exigente y que obligó desde el minuto uno a los cristianos, ¿verdad?, pues a hacer un esfuerzo de penetración intelectual muy serio. Bueno, todas estas cosas que les digo, ustedes las saben igual o mejor que yo, porque realmente vivimos de esto, es nuestro trabajo y realmente nuestra profesión.
cual implica no solamente nuestro trabajo, sino nuestra convicción. Es algo que profesamos los profesores. Bueno, los profesores son gente que profesa en general lo que enseñan, pero también eso significa que lo profiere, es decir, que lo dice, que lo transmite a otros, pero también que lo profesa en el sentido de que forma parte de su convicción vital más íntima, ¿no? Yo creo que esto son cosas que forman parte de nuestra profesión, no solamente por la ocupación material, las materias a las que nos dedicamos en la universidad, sino también por nuestra convicción más profunda. Por otro lado, somos, creo, bastante conscientes de la dificultad actual que tiene hacer valer, incluso en el entorno de la universidad, o de muchas universidades, yo sobre todo hablo de la mía, de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde trabajo, pues esta convicción que acabo de expresarles. Realmente esto es difícil. El contexto, digamos, de la cultura de masas, bueno, pues también naturalmente ha llevado, y esto lo sabemos todos por experiencia y porque nos salpica día tras día, ¿no?, de una forma u otra, pues a cuestionar, yo diría, incluso a mitigar en buena medida, pues esa tensión que la universidad tiene desde que nació, hace 7 siglos en Europa, la Edad Media, la alta Edad Media europea, pues de buscar el saber de alto nivel, los saberes de alto nivel. Evidentemente, hay otras urgencias que se han ido en los últimos tiempos anteponiendo, ¿verdad?, pues a ese saber de alto nivel, y entre ellas, bueno, pues la urgencia de que, bueno, que trae mucha gente que viene a la institución académica, la universidad, pues de, bueno, pues de una preparación profesional, de buscar, ¿verdad?, pues un trabajo que les ayude a prosperar socioeconómicamente, cosa que es, bueno, muy comprensible. Pero nosotros sabemos muy bien que la universidad no nació para eso, nació para otra cosa, aunque evidentemente sería un anacronismo que la universidad ignorara pues esa pretensión con la que vienen todos o casi todos los estudiantes a ella, ¿no? Pero me parece que es muy importante no ceder a la presión de la empleabilidad, de la mercadotecnia, del mercado laboral, del impacto y del liderazgo y el procedimentalismo y el caer en la burocratización y sobre todo, ¿verdad?, pues en el mareo de cachivaches informáticos, ¿verdad?, pues que ya todos conocemos y padecemos. Bueno, aunque evidentemente todas estas cosas nos afectan por razones obvias, pero es importante que no nos afecten hasta el punto de llegar a perder el norte. Bien, todos estos temas son objeto de reflexión abundante entre nosotros. Es lógico porque son urgencias que cada vez nos urgen más, ¿no? Y además, por otro lado, pues no podemos ignorar pues la referencia que supone en el contexto sociocultural en que nos movemos y también para muchos de los estudiantes que vienen a la universidad, pues la referencia que tienen por algunos centros universitarios, sobre todo en el mundo anglosajón, de los gringos, ¿verdad?, pues que son las universidades que aparecen primeras en los rankings y que, bueno, que gozan de más prestigio, ¿verdad? Pues, acabo de leer un libro que me parece
realmente catártico, no puedo negarlo, pero que me ha hecho pensar, y en ese sentido le estoy muy agradecido al autor. El autor tiene un nombre impronunciable porque debe ser de ascendencia eslava, pero se parece a Deresiewicz. Deresiewicz es un profesor gringo, bueno, ha sido al menos profesor en la Universidad de Yale, o como se pronuncia eso en gringo. Y habla de algunos morbos, ¿verdad? Pues que tienen estas universidades de gran prestigio. Obviamente son centros en los que trabaja gente muy seria y son auténticas fábricas de premios Nobel, donde seguro que hay gente que trabaja muy bien. Pero por otro lado, y atendiendo a algunos aspectos, digamos, que tienen más que ver con lo propiamente educativo, pues este caballero pone de manifiesto que son auténticos tugurios casi todos los que están en la llamada Ivy League, o como se pronuncie eso en gringo. Bueno, o sea, los que aparecen más o menos mejor posicionados, con perdón por el palabra, situados, sería mejor decir, en los rankings de universidades más prestigiosas del mundo, sobre todo el mundo yanqui o gringo. Bueno, es, insisto, una lectura catártica, pero que recomiendo vivamente. El título del libro, se me ha olvidado decirlo, es El rebaño excelente. Pero pone claramente de manifiesto que estos tugurios, insisto, además de acoger personas muy serias, que trabajan muy bien, y muchos de los cuales llegan a ser premios Nobel. Bueno, no es que muchos de los que trabajan ahí lleguen a ser premios Nobel, es que casi todos los premios Nobel son gente que trabaja en estos tugurios, ¿no? Bueno, pues son sitios donde, de una forma o de otra, con un currículum oculto, como dirían los pedagogos, ¿verdad?, pues están transmitiendo más o menos a los estudiantes que pasan por allí fundamentalmente tres ideas. Que el hombre no es más que un mono promocionado, que el hombre es única y exclusivamente lo que traga, y que la única forma de usar la razón en serio es para contar dineros o para contar votos, para contar, no sé, los apoyos que puedo lucrar, ¿verdad? Pues para medrar más eficazmente en los ámbitos del poder, o sencillamente para contar los likes, ¿verdad? Pues que le dan la gente, ¿verdad? Pues en la maquinita esta, cuando se mete en el Facebook, o pues exactamente igual que se puede contar pues las veces que aprieta o presiona, ¿verdad? Pues el ratón, la famosa palanca en la caja negra de Skinner. No digo yo que esto no sea una forma seria de usar la razón, de contar, pero pensar que la razón humana solamente puede usarse en serio de esa manera es entender que no hay una diferencia esencial entre el ser humano y un mono con pantalones, como diría C.S. Lewis. Y por supuesto también en estos tugurios está de moda, y yo creo que es algo que se ha llegado a convertir casi en una categoría antropológica básica para la mentalidad de los gringos, ¿no? Pues que realmente los avales de mayor alcance son puramente instrumentales, o sea, los que sirven para algo. Muchas veces
el saber de mayor alcance es dominar los protocolos para acceder a las fuentes del saber. O sea, saberle dar al botón del Google que corresponde o buscar el enlace, el link o la Wikipedia o como se llame. No digo yo que esos saberes, vamos, por supuesto que tienen sentido, ¿no? Pero no son ni mucho menos los saberes de mayor alcance. El saber de mayor alcance, ¿verdad? Pues según estos planteamientos que tanto les gusta a muchos gringos, son los que promueven al triunfo social. Y ya digo, las categorías antropológicas básicas en las que se mueven muchos de estos tugurios son pues, lo que contribuye a ser un triunfador, un lidercito, o por el contrario, lo que nos desayuda, ¿no? Lo que nos hace quedarnos en la cuneta o ser unos perdedores, que es de las peores cosas que le puedes decir a un gringo, que es un perdedor. Muchas de estas universidades, y esto es un riesgo que también nos acecha a todos nosotros, es algo que tenemos que cuidar, se han convertido en fábricas de almas de pájaro. La cuestión del cuidado del alma, esto es el sentido del famoso lema académico de la universidad medieval, ¿no? Artes ad humanitatem, es decir, disciplinas que contribuyen a la humanidad, a la humanización del ser humano y que se ocupan en primer término de lo más humano del ser humano, aunque obviamente eso no hace impertinente la presencia de otras disciplinas de tipo práctico o de tipo técnico, pero que tienen cabida en la universidad en la medida en que todo, evidentemente, también las realidades no humanas, están al cuidado del ser humano. Y son realidades de las que el ser humano también puede servirse para su propio crecimiento o humanización. Bueno, pues lo que yo pretendo con este librito, en el fondo es algo que se puede plantear de forma muy sencilla, incluso muy modesta, ¿no? Pero creo que es imprescindible plantearlo, y es la necesidad de profundizar. O sea, el reto de la formación intelectual es conseguir que alguien entienda. Evidentemente nosotros no podemos entender por otro, pero sí que podemos ayudar mucho en esto. Podemos hacer algo realmente extraordinario, extraordinario. A lo mejor no tiene un impacto mediático o en el mundo, digamos, de la mercadotecnia o de la... Pero es algo que tiene un alcance humano profundísimo y es ayudar a que la gente profundice, o sea, entienda, no se quede en lo anecdótico o sencillamente en lo que hay. Entender, abstraer, profundizar, hacer luz, concebir, definir. No quedarse, como decía un filósofo, bueno, de origen español, pero afincado en Alemania, que ya murió, Fernando Inciarte, al que tuvo el honor de conocer y tratar durante un tiempo. No quedarse, como él decía, en el caso de la cosa. Das Ding mit dem Ding, decía él con su humor característico, ¿no? Él pensaba que la metafísica, al menos en la forma en la que Aristóteles la desarrolló,
según él la entendía, consistía en descosificar, o sea, en no quedarse en el caso de la cosa, sino justamente llegar a la índole, lo que Aristóteles y Platón llaman la forma, formalizar. Él habló también mucho de esto, ¿no? La forma formarum es también el título de uno de sus trabajos, ¿no? Bueno, pues eso es llegar, digamos, a la profundidad o a lo más neurálgico de las cosas. Evidentemente, a eso llegamos partiendo, pues claro, de lo que tenemos delante de las narices, de ejemplos, ¿no? Evidentemente, yo creo que la pedagogía, pues en muy, muy buena medida, yo creo que la pedagogía es el arte que tienen los buenos maestros que saben poner buenos ejemplos. Pero en el fondo eso lo que significa es manejar imágenes que nos invitan a que vayamos más allá de ellas. O sea, evidentemente un ejemplo es una imagen, pero cuya virtualidad consiste en que no nos quedemos atrapados en la imagen, como decía Wittgenstein, ¿no? En que podamos prescindir de la escalera. Una vez que la escalera nos ha permitido acceder al segundo piso, pues ya cuando estamos arriba ya podemos olvidarnos de ella. Aunque ciertamente llegamos ahí gracias a ella. Pero la virtualidad de las imágenes es que las trascendamos. La virtualidad de los hechos es que no nos quedemos parados frente a ellos. La virtualidad de los ejemplos es que apunten a lo ejemplificado por ellos. Bueno, pues en el fondo esta tarea intelectual, esta tarea de ayudar a la gente a que entienda, o sea, a que conciba, a que dé a luz interiormente la índole de las cosas. Hace años yo leí en un alemán un título de un libro suyo, pedagogo alemán, también teólogo, que me llamó mucho la atención. Einführung in die Wirklichkeit. Introducción a la realidad. Y me pareció que es, no sé, una forma de describir muy esencialmente lo que intentamos los educadores o los profesores, los enseñantes, como se dice en mi tierra. Bueno, pues eso es enseñar. Enseñar no es, como diría Santo Tomás de Aquino, el objeto de la enseñanza, lo que ante todo nos tiene que interesar, no es lo que se dice de las cosas, nuestras representaciones de la realidad, sino la verdad de las cosas mismas. Bueno, pues más allá de las representaciones humanas de la realidad, lo que significa la presencia real, aunque inmaterial, de las cosas en nosotros, concretamente en el concepto de ellas, eso es fundamentalmente lo que nosotros podemos, cual partera, como diría Sócrates, ¿verdad? Pues ayudar a que la gente alumbre interiormente. Y esto es, como dice Alejandro Llano, un colega mío de la Universidad de Navarra, una maravilla. Uno de los últimos libros que ha escrito, ahora ya la verdad es que el pobre no escribe mucho porque está con Alzheimer, pues muy fuerte, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero una de las cosas que publicó antes de caer enfermo tiene este curioso título, Maravilla de Maravillas. 2 puntos. Conocemos. Realmente, como todos ustedes saben, pues es uno de los asuntos que ha consumido más energías en el gremio filosófico, el tratar de comprender una realidad tan profundamente compleja
tan rica y tan profunda como esta, el conocer. Dice Santo Tomás que en el conocimiento se da una identificación real, aunque inmaterial, entre la forma del cognoscente, que es su alma, y la forma de lo conocido. Lo conocido en acto, en el acto de conocer, se hace lo mismo, se identifica con el cognoscente en acto. Aristóteles lo decía de una forma incluso todavía más plástica, ¿no? El alma, el entendimiento, podríamos decir, sobre todo lo que él llama entendimiento paciente, se hace o es de alguna manera todas las cosas porque todas las puede conocer. O sea, cuando nosotros conocemos, conocer es la posesión inmaterial de una forma, de la forma de lo conocido. Y ese es el origen del uso lingüístico hoy en día, digamos, tan común entre nosotros desde hace ya mucho tiempo, que tiene su origen, insisto, en la teoría lemórfica de Aristóteles, la palabra información, que usamos como equivalente o sinónima más o menos a conocimiento, ¿no? Bueno, pues conocer es informarse de lo conocido, es hacerse con la forma de lo conocido. De la forma sustancial de mesa que materialmente informa a esta mesa que tengo delante. Esa misma forma puede informar, aunque de otra manera, no material, intencional, se dice en filosofía, al entendimiento que la conoce. Por tanto, cuanto más conozco, más me informo. Y dado que la forma sustancial es el ingrediente ontológico más decisivo de cada realidad, es decir, lo que a cada cosa le hace ser lo que es, en cierto modo informarme de ella es un modo inmaterial de serla. Por tanto, cuanto más conocemos, más somos. Entender esto y darlo a entender a nuestros estudiantes, no solamente, ¿verdad?, pues en las materias en las que nosotros nos ocupamos, que quizá, bueno, pues evidentemente lo pueden facilitar más, sino en general, en cualquier conocimiento, no solamente teórico, también práctico o técnico o social, ¿no? También hablan muchos de inteligencia social, ¿no? La capacidad, digamos, de ponernos en el lugar de otras personas y poder dialogar con ellas, es decir, ver el mundo desde otra perspectiva distinta a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Bueno, pues en el fondo el diálogo entre los seres humanos en tanto que inteligentes es posible porque podemos entender algo. Nosotros podemos entendernos entre nosotros sobre la base de que entendemos algo. Por tanto, también ayudar a eso que llama este alemán, ¿no? Einführung in die Wirklichkeit, o sea, esa introducción a una realidad a través de un lenguaje significativo, es decir, logos semánticos, palabras que realmente dicen algo, y además algo claro y concreto, algo bien definido, pues efectivamente también es una manera de propiciar la inteligencia social, el entendimiento entre las personas. A mí me parece que muchas formas de violencia que actualmente se dan en nuestro contexto cultural son posibles en muy buena medida por una falta de cultura muy grande. Bueno, todo esto la verdad es que es infinito. Bueno, yo en el librito de una forma modesta he intentado mostrar la envergadura y el alcance que tiene la tarea de enseñar, entendida como, valga la redundancia, ayudar a entender. Y ese esfuerzo que yo he hecho modesto de
tratar de entender qué significa la lucidez intelectual, también de cara a dar luz sobre nuestra vida, sobre nuestra praxis vital, pues me parece que es algo que hoy en día en el mundo de las humanidades pues es importante que desde ese mundo ayudemos a revitalizarlo en el contexto académico. Bueno, esto podemos discutirlo todo lo que haga falta, porque es muy discutible. Pero bueno, yo creo que por ahora podemos dejarlo por ahí. Ha sido un gusto.